La parte oculta de la Deep Web que Dios prohibió por una aterradora razón. Lo que hay ahí dentro no está destinado para los humanos. Supongo que todos conocen la Deep Web. Bueno, lo que han oído es cierto, no es un gran lugar. Mientras que algunos van allí para conseguir marihuana o armas de fuego, o incluso por pura curiosidad, otros, bueno, obviamente no traman nada bueno. Pero no estoy aquí para hablar de esos enfermos. Estoy aquí para hablar de lo que hay más allá, la parte más críptica e inexplicable de Internet, la parte que nadie debería ver, la parte que Dios prohibió por una aterradora razón. Hace un tiempo apareció una infografía, no sé cuándo. Los 8 niveles de Internet. Quizás la hayas visto. Por muy interesante que fuera, es una completa tontería. Lo siento, pero derivación de falsigol polimérico no significa nada. ¿Y el sistema Primarca? Supongo que alguien es fan de Warhammer. No, aquí no hay mecánica cuántica involucrada. Sin embargo, eso no significa que fuera fácil de encontrar. Ahora, no voy a empezar a explicarte cómo llegar hasta aquí. Es poco probable que pudieras, incluso si lo hiciera. No me estoy jactando, simplemente no tenía otra vida fuera de esto. Me lo advirtieron, por supuesto. Todos me dijeron que no me iba a gustar lo que viera, que ni siquiera lo entendería. Ahora te paso esa advertencia. No intentes buscar esto. No hay un nombre oficial para este lugar, o al menos no he visto ninguno. Sin embargo, corrían rumores. Estos iban desde una sala de chat de los Illuminati hasta una celda virtual para una IA experimental que se había vuelto loca. En realidad, es mucho peor. Tras un largo y doloroso proceso de romper cortafuegos, encriptaciones, resolver extraños acertijos filosóficos y seguir enlaces ocultos, finalmente me dirigieron a una página en blanco con una línea de texto y un cuadro debajo. ¿Quid quaeris? Logos, en latín significa ¿qué buscas? Recuerdo que me sorprendí, pero en retrospectiva no sabía qué esperar. Admito que me quedé un poco perplejo, en parte porque no sabía la respuesta a esa pregunta. No tenía ningún objetivo, solo quería ver si podía hacerlo. Al principio probé algunas respuestas genéricas. Escribí la verdad e iluminación. Ya sabes, cosas de Matrix. No pasó nada. Probé un montón de respuestas, pero ninguna funcionó. A estas alturas me estaba frustrando. Quizás era una página de broma. Quizás no había descubierto nada. Ojalá. Probé algo fuera de lo común. No estoy seguro de cómo se me ocurrió ni por qué pensé que funcionaría, pero escribí lo que también me busca. Ahora que lo pienso, podría haber sido una IA. Para mi sorpresa, la página se quedó en blanco. Completamente en blanco. Esperé. Después de unos 5 minutos, me dirigieron a lo que parecía un foro. No, ni siquiera eso. Era más básico. Solo una lista de enlaces sobre un fondo marrón amarillento. Los enlaces en sí eran indescifrables. Solo secuencias aparentemente aleatorias de caracteres, símbolos y letras. Muchos de ellos nunca los había visto antes. Casi parecía un idioma alienígena. Obviamente, solo un código que no entendía. En este punto, las expectativas estaban por las nubes. Cada enlace era un tiro al aire. Hice clic en el primero. Cargó una transmisión en vivo de lo que parecían ser las catacumbas de París. Observé un rato, pero al final no hubo novedades. Pasé al siguiente enlace. Era un video tembloroso en un entorno oscuro, pero pude distinguir a hombres con equipo táctico. Estaban en una casa, abriendo puertas y revisando cada habitación. Finalmente, derribaron a uno de una patada para revelar una criatura, alta y humanoide, con la piel escamosa. Se mordía un brazo desmembrado. Intentaron dispararle, pero escapó por la ventana. El video se detuvo ahí. Bueno, me quedé de piedra. ¿Qué demonios era esto? Parecía demasiado real para ser material inédito. Estaba oficialmente intrigado. Tal vez valiera la pena los meses de dolores de cabeza y ojos inyectados en sangre después de todo. No podía parar ahora. Empecé a revisar la lista de enlaces. Con cada clic, todo se volvía más extraño, más inquietante. Me topé con un documento llamado El Proyecto Paragon, que detallaba ensayos de experimentación humana
que llevarían a niveles sobrehumanos de fuerza y durabilidad. Fue un éxito aparente. Parecía oficial, además. Había ensayos sobre anomalías espaciotemporales, fallos en la realidad y aparentes imágenes de dimensiones alternativas. Había explicaciones detalladas sobre el Área 51, el Triángulo de las Bermudas, asesinatos, desapariciones y la verdadera naturaleza del Santo Grial. Uno de los más inquietantes era un documento que hacía referencia a una bomba que acabaría con el mundo. Una bomba nuclear, 720,000 veces más potente que la lanzada sobre Hiroshima. No quiero saber por qué la necesitaríamos. Encontré planes de contingencia para diferentes tipos de apocalipsis: invierno nuclear, armas biológicas, brotes virales. Algunos más peculiares se llamaban la anomalía de la fosa de las Marianas, el rotundamente etiquetado como hombre extraño en el 15º piso, y uno simplemente llamado apagón. Se recuperaron registros de expediciones de caza de caminantes de piel, transcripciones del 911 de residentes de un pueblo de Texas que desapareció en 1977 e incluso los diarios de las personas involucradas en el incidente del Paso Dyatlov. No se volvieron locos por la nieve. Pasé horas allí, mirando páginas y páginas de cosas que sentía que no debía ver. Encontré el tráiler de una película muda de 1910, una que, al parecer, hacía que la gente se arrancara los ojos tras verla y que casi descarriló toda la industria. Había una transmisión en directo de un hombre encapuchado sentado frente a una cámara, con la cabeza agachada. Finalmente, la levantó. Aunque no tenía boca, un hola profundo y gutural se escuchó por los altavoces. De alguna manera, supe que venía de él. No me quedé. Había guías paso a paso poco conocidas que incluían cosas como amputarse las extremidades y coserlas de un cadáver, realizar conjuros religiosos en medio del bosque siberiano e ir a coordenadas que aparentemente albergaban ángeles caídos cautivos. No estaba claro qué se suponía que lograría con todo esto. También había un clip de 20 segundos titulado «La futilidad de los vivos». No lo vi. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera el gobierno más organizado podía controlarlo por completo. Una de las cosas más aterradoras de toda esta experiencia fue que no encontraba el final de la lista. Por mucho que bajara, no importaba. Creo que tuve una crisis nerviosa y finalmente me desmayé, porque me desperté en el suelo en mitad de la noche. Miré la pantalla del ordenador y vi imágenes en bucle de una criatura enorme, parecida a un cangrejo, destrozando una isla costera. Lo apagué. Me quedé ahí sentado un buen rato. No podía comprender lo que veía, y creo que no quería hacerlo. Ahora, no estoy seguro de por qué seguí. Mi cerebro me gritaba que sacara el ordenador al jardín y lo hiciera añicos. Pero no lo hice. Noté algo que no había visto antes. Un pequeño mensaje en la esquina inferior izquierda de la pantalla. No sé si siempre estuvo ahí o no. Era difícil de leer, así que tuve que entrecerrar los ojos, más latín, traducido como ¿estás satisfecho? Había dos opciones debajo, sí y no. Ahora sí sabía la respuesta. Ni hablar. No estaba satisfecho. Estaba horrorizado, marcado para siempre. Pero debería haber hecho clic en sí. Si solo hubiera hecho clic en sí, me habría sacado de ese lugar desolado. De vuelta a la comodidad y la cordura. Incluso ahora mismo, no puedo decirte por qué hice clic en no. Pero una vez que lo hice, la página pareció actualizarse. Seguía siendo la misma configuración básica, excepto que solo había 4 enlaces. Esta vez, no había números ni caracteres reconocibles. Diablos, no parecía nada de este mundo. Solo una colección de símbolos extremadamente rudimentarios que no transmitían ningún patrón ni dirección. Hice clic en el primer enlace. Después de unos 20 segundos, apagué la computadora de golpe. No puedo describirte lo que vi. Solo sé que no se suponía que lo viera. Nadie debería ver algo así. No solo no tenía sentido, sino que no puedo decirte por qué. No podía comprender las imágenes que veía. No era gráfico ni nada, no así. Simplemente no reconocía nada.
Distinguía cosas moviéndose, pero de una forma que ninguna criatura terrestre se había movido antes. Colores que nunca había visto. Solo pensarlo me da un dolor de cabeza terrible. Este es mi mejor intento de visualizarlo. Tenemos 3 dimensiones aquí en la Tierra. Podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, 72.4 grados suroeste, etc. Estas cosas no se limitaban a eso. No puedo explicarlo más. Solo sé que no quería ver ni un segundo más. No creo que hubiera podido. Salí de mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, planeaba salir de casa. Necesitaba aire fresco, dar un paseo o algo. Demonios. Estaba pensando en correr una maratón en mitad de la noche solo para despejarme de esa mierda durante unas horas. Me estaba poniendo la chaqueta cuando oí que llamaban a la puerta. Me detuve en seco. Obviamente, no me iba a abrir. Aproximadamente 1 minuto y 5 golpes más llegaron antes de que alguien hablara. «Abre, sabemos lo que hiciste, pero no estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar». El tono no era amenazante. Finalmente, obedecí. Abrí la puerta y me encontré con 2 hombres altos y delgados de traje. Me sonrieron. «¿Podemos entrar?» Todavía no sé cómo me encontraron. Estaba seguro de que estaba fuera de la red. Nos sentamos en el sofá. Supongo que en ese momento solo esperaba respuestas. Uno de ellos me miró y dijo, «¿Qué buscabas?» «No lo sé, pero no voy a volver», respondí. Volvió a sonreír, como si eso fuera lo que quería oír. El otro intervino. «¿Para quién trabajas?» Su tono era un poco más agresivo. Negué con la cabeza. «Mira, no sabía dónde me metía. No buscaba nada». Se quedaron mirándome un rato. «No se lo voy a decir a nadie, créeme». Finalmente respondieron. «No nos preocupa eso. Dudo que alguien te crea». Otra sonrisa. De alguna manera parecía genuina. «Solo queríamos saber cuáles eran tus prioridades». En retrospectiva, fue una pregunta muy extraña. «Solo haznos un favor y nos vamos». Me animé. «Danos el dispositivo que usaste para acceder». No hice preguntas. Subí corriendo las escaleras y prácticamente les tiré mi portátil. Ambos me sonrieron con sorna una última vez antes de dirigirse a la puerta. Justo cuando estaban a punto de irse, uno de ellos se giró. «No creo que haga falta que te lo diga, pero no lo intentes otra vez. Y no le enseñes a nadie cómo llegar, ya lo sabremos». No pregunté quiénes eran. No estoy seguro de que hubiera querido saberlo. Ya ha pasado una semana. Ya no entro tanto en internet. Después de esto, intentaré olvidarlo. Intentaré no pensar más en ello. He empezado a tener pesadillas horribles. He estado yendo a terapeuta por eso, pero no creo que me esté ayudando. En fin, no voy a dejar que esto me consuma el resto de la vida. La cosa es que me temo que no será posible. Hay cosas que no deberíamos saber. Probablemente por nuestra propia seguridad y cordura. No intentes buscarlas. Es mejor así. Sin embargo, puede que sea demasiado tarde para mí. Dicen que la curiosidad mató al gato. Es curioso. A estas alturas, casi parece un ataque personal. No he olvidado esa noche. O sea, no es algo en lo que puedas dejar de pensar. ¿Qué demonios fue lo último que vi? Lo raro es que ni siquiera aparece en mis pesadillas. Siempre son las otras cosas. Lo juro, puedo ver a ese tipo sin boca cada vez que cierro los ojos. Pero quizá no sea tan raro. Mi cerebro no pudo comprenderlo la primera vez. Así que, ¿cómo pudo mi subconsciente recrearlo? Mierda, no quiero pensar más en ello, pero no puedo. Verás, mis problemas ya no están solo en mi cabeza. Creí que había terminado con esta mierda después de que los hombres de negro me visitaran. Creí que se había acabado. En retrospectiva, solo eran ilusiones. No, eran delirantes. Después de lo que vi, supongo que no funciona así. Supongo que el mundo no es tan simple. Esto es lo que ha estado pasando. Miércoles. Han pasado 3 días desde que volví al trabajo y creo que me están siguiendo. Number. Estoy seguro. El problema es que la primera vez no me di cuenta. Sean quienes sean, han estado usando vehículos diferentes. Siempre la misma rutina. Después del trabajo, me subo al coche y empiezo a conducir a casa.
Otro vehículo siempre me sigue hasta que doblo en la entrada, y simplemente pasan de largo. Ahora bien, si ocurre una vez, da igual. ¿Pero 3 veces? En circunstancias normales podría llamarlo coincidencia. Por razones obvias, ahora mismo no puedo. No estoy seguro de qué demonios quieren. Quizás intentan vigilarme. Dios, eso es todo lo que espero que intenten hacer. Si ese es el caso, simplemente mantendré un perfil bajo y aguantaré. Simplemente les daré lo que quieren. Jueves. Esta vez, intenté verlos por el retrovisor. Las ventanas estaban tintadas. Genial. De nuevo, entré en la entrada y seguían adelante. Sé que dije que simplemente aguantaría, pero estas cosas pasan factura. No quiero lidiar más con lo que sea esto. Juro que cada vez se acercan más. Viernes. Hoy hice algo diferente. Tomé el transporte público en lugar de conducir. Nunca había necesitado tanto una copa en mi vida, así que fui a un bar después del trabajo. Supongo que esto fue más bien un experimento, para ver qué tan de cerca me habían estado siguiendo. Si les molesta la espera, que se jodan. Sigo viviendo mi vida, aunque no pude apartar la vista de las ventanas en todo el tiempo que estuve allí. Después de emborracharme lo suficiente, paré un taxi. Y sorpresa, sorpresa, ahí estaban, justo detrás de nosotros. Pero esto es lo que no esperaba. Era el mismo coche de ayer. Parece que dejaron de ir de incógnito. No sé cómo sentirme al respecto. Maldita sea. Algo más ha cambiado. Esta vez no siguieron conduciendo sin más. Después de que el taxi me dejara, me di la vuelta y vi ese maldito coche aparcado a media manzana de mi casa. Entré sin más. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Llamar a la policía ni se me ocurrió. Pero, siendo sincero, no creo que eso hubiera ayudado. Han pasado 3 horas y siguen ahí. No los he estado mirando en todo el rato, así que no sé si están en el coche. No me hace gracia pensar en ello. No voy a poder dormir esta noche. Son casi las 2 de la mañana. Acabo de recibir un mensaje de texto, de un número privado. Esto es lo que decía. Sal de tu casa. No uses la puerta principal. Siguen ahí. Ven al restaurante que está abierto toda la noche, a unas 5 cuadras. Ni se te ocurra conducir, lo sabrán. Date prisa, vienen pronto. Que no te sigan. Deja las luces encendidas. Me quedé paralizado después de leer esto. ¿Vienen? ¿Para qué? ¿Quién demonios me está escribiendo? Bueno, no sé qué habrías hecho tú en esta situación, pero hice caso. Estaba paranoico como un demonio. Aburrido y cansado, me puse una chaqueta y salí por la puerta trasera. También llevé una mochila con mi otro portátil. No sé por qué, pero sentí la necesidad. Esperé un segundo antes de saltar mi propia valla. Cuando estuve seguro de que nadie se había dado cuenta, empecé a caminar hacia el restaurante. Después de unos 40 minutos, por fin llegué. Habría sido menos, pero prácticamente me escondía entre los arbustos cada vez que pasaba un coche. Observé a los clientes, una mesa llena de universitarios borrachos, algunos camioneros y un tipo con sudadera tecleando en una computadora al fondo. No parecía amenazante. De hecho, era bastante flacucho. Hice una suposición. Me acerqué a su mesa y me senté. Me miró. «Hola, ¿qué quieres?» «Me enviaste un mensaje». Hubo una breve pausa. Me preocupé por un segundo. Que no es él, pero él rompió el silencio. «¿Cierto? ¿Te siguen?» «No, no lo creo», asintió. «De acuerdo». Y luego se rió, como si esto fuera a ser gracioso. «Hombre, la cagaste, ¿verdad? Es difícil no estar de acuerdo». «¿Qué hacías? ¿Qué intentabas encontrar?» «Nada, lo juro. Supongo que lo hice porque sí». Me miró con incredulidad y diversión. «Vaya, qué tontería. Habría estado genial si fueras espía o algo así». Volvió a reírse entre dientes. «Mira, ¿quién eres? ¿Cómo supiste que me perseguían? ¿Quiénes son, entonces?» Lo acribillé a preguntas. «Bien, tranquilízate. No voy a decir quiénes son, ni siquiera los conozco. Pero sí te diré que no tienen buenas intenciones». «Fantástico», pensé. «Bueno, ¿cómo sabes de ellos?» Hizo una pausa. «Vinieron a por mí. En un instante, leo sobre demonios en la luna. Y, al siguiente, me derriban la puerta. Esto fue hace meses. Me escapé de la ciudad».
Estaba confundido. Espera, ¿qué quieres decir? Intentaron matarme, hombre. No podía creerlo. ¿Y solo estabas viendo los campos de golf? ¿Eso era todo? ¿Enseñas a otros a llegar o algo así? Arqueó una ceja. Number, ¿por qué lo preguntas? Me quedé de piedra. No me hicieron eso, dije. Solo vinieron, se llevaron mi portátil y me dieron una advertencia. Ahora le tocaba a él mostrarse sorprendido. ¿De verdad? Pareció pensar en algo un rato. Luego me preguntó qué aspecto tenían. Solo hombres de traje, respondí. ¿Qué te preguntaron? Fue su siguiente pregunta. De nuevo, se lo dije sin más. Pero entonces recordé lo último que me dijeron. También me preguntaron cuáles eran mis prioridades. Una pregunta muy rara. Su rostro se quedó en blanco por un segundo. Sí, qué raro, ¿verdad? Lo que siguió fue un silencio incómodo. Finalmente le pregunté lo que me había estado rondando la cabeza desde aquella noche. Esa página con solo 4 enlaces. ¿Qué demonios se supone que es? Arqueó una ceja y me dijo que no sabía de qué hablaba. Ahí fue donde todo se puso raro. Después de explicarle brevemente lo que había visto, su expresión cambió por completo. Pude distinguir un repentino cambio en su actitud. ¿Qué escribiste en la indicación? Zrenia, me preguntó. ¿Qué también me busca? Zrenia. Estaba completamente confundido en ese momento. ¿No fue eso lo que hiciste también? Él solo negó con la cabeza. No. Cerró la laptop y se levantó. ¿A dónde demonios vas? Zrenia, pregunté. Llevamos aquí demasiado tiempo. Mira, sé que tienes preguntas, pero no puedo responderlas. Vete a un motel esta noche o algo así. Y así se fue. ¿Qué iba a hacer? Detenerlo. Sigo sin tener ni idea de quién demonios es este tipo. Lo único que le saqué fue su nombre. Jackson. Y probablemente incluso eso sea falso. Cansado como un tronco y todavía un poco borracho, salí del restaurante e intenté esconderme mientras buscaba un motel cercano. Obviamente, esto no era divertido. Aquí estoy, sentado en un motel de mala muerte a las 4:30 de la mañana. Apenas puedo mantener los ojos abiertos, pero tampoco puedo evitar mirar por encima del hombro cada segundo que estoy despierto. Esta es la cúspide de las situaciones de mierda. Supongo que intentaré dormir un poco. No puedo hacer nada más. Ya lo averiguaré por la mañana. Sábado. Bueno, supongo que ya es sábado. Son las 8 de la mañana. Apenas he podido dormir. Tengo una sensación inquietante y preocupante de que algo no va bien. Encendí la tele. Cualquier cosa para despejarme un poco. Lo que vi después me hizo todo lo contrario. Era un reportaje. Un hombre estrangulado en el baño de un KFC. Pero el asesinado fue uno de los que vinieron a mi casa y se llevaron mi computadora esa noche. No había sospechosos. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje diferente, de un número privado. Esto era lo que decía. Ve a la piscina de la calle Quinta. En el vestuario masculino, ve al casillero 128. La combinación es 122733. Hay más instrucciones ahí. Hazlo antes de que intercepten este mensaje. No traigas el teléfono, claro. Qué tonto fui. Todavía llevaba el teléfono encima. Seguramente quien me persiguiera habría podido rastrearme. Ni se me pasó por la cabeza. Por curiosidad, miré por la ventana. Efectivamente, el coche que me seguía estaba aparcado justo ahí. Por suerte, vi al conductor y al pasajero bajando. Ambos llevaban guantes y uno sostenía un maletín. Ahora caminan hacia la entrada. Después de enviarme esto por correo electrónico a mí mismo y a un amigo, tendré que pensar rápido. Ya se me cayó el teléfono al inodoro y ahora tendré que deshacerme de esta laptop. Pero la gente necesita saber que esto pasó. Si vuelven a saber de mí, parece que encontré la salida. ¡Qué maldito espectáculo de mierda ha sido esto! Estoy en un avión rumbo a Scottsdale, Arizona. Hace 6 años que no salgo del estado. Pensé que eventualmente lo haría, pero no esperaba que fuera en estas circunstancias. Bueno, primero retrocedamos un poco. Esto es lo que pasó. Justo después de deshacerme de la laptop, oí que forzaban mi cerradura. Alguien intentaba forzarla.
Nunca se me ha dado bien la presión, así que imagínense cómo me sentía. Pero la mente humana es curiosa. Cuando crees que has llegado al final, tus ganas de vivir se disparan. El balcón, pensé, la única salida. Sin dudarlo, salí corriendo y lo salté. Por suerte, estaba en el segundo piso, así que no me rompí las piernas. Ahora tenía que tomar una decisión: correr o esconderme. Ninguna de las dos parecía muy prometedora. Mierda, pensé. Estaba entrando en pánico. Fue entonces cuando vi la salvación. Un taxi aparcado al otro lado del aparcamiento. Salí corriendo hacia él. Golpeé la ventanilla, sobresaltando al conductor. «¿Señor Horvath?», Zrenia preguntó. Bueno, no lo fue, pero asentí de todos modos. «Dijiste las 8:40, ¿no?», me miró confundido. «Terminé temprano, vámonos». Había ansiedad en mi voz, pero intenté disimularla. Lo último que necesitaba era que ese tipo pensara que estaba loca y se largara. Subí, le di la dirección y salimos de allí. Al salir del aparcamiento, miré hacia atrás. Los dos hombres que vi salir del coche estaban ahora en el balcón donde yo estaba. Noté que una mirada fija me miraba fijamente tras sus gafas de sol. A pesar de todo, me invadió un alivio. Sin embargo, duró poco. Transmití el mensaje que tenía en la cabeza. Hazlo antes de que intercepten este mensaje. Eso significaba que aún me quedaba tiempo. Si aún no saben a dónde voy, pronto lo sabrán. Finalmente llegamos al lugar unos 15 minutos después. En cuanto entré, corrí al vestuario. Estaba casi vacío. No dejaba de repetir la combinación mentalmente. Era lo único que tenía. Antes no me importaba mucho obtener respuestas, pero ahora parecía que no tenía otra opción. Por fin encontré la taquilla. No sé por qué este tipo eligió un lugar tan grande. 12 izquierda, 27 derecha, 33 izquierda. La abrí. Allí había un BlackBerry antiguo y un sobre. Lo abrí y encontré un billete de avión, $2,000 en efectivo y una nota adhesiva. Con una caligrafía horrible estaba escrito: revisar teléfono, contraseña, Snake Tracks. Obedecí y encendí el viejo aparato. Recuerdo que me hizo gracia. De niño, siempre les pedía a mis padres uno de estos. Esto era muy distinto. Eché un vistazo rápido al teléfono. Estaba casi en blanco. No había descargado ninguna aplicación, ni fotos, ni nada. Solo había un contacto, llamado, sin rodeos: llámame. Así que lo hice. Tras un solo timbre, contestó una voz. Había cierta vacilación en su tono. De alguna manera, me sonaba familiar. ¿Quién es? ¿Cómo demonios iba a responder? ¿Debería decir mi nombre? Recibí tu mensaje. Finalmente respondí. Hubo una breve pausa. Su respuesta me pilló desprevenido. ¿Cuál es tu afiliación religiosa? Su tono se había vuelto mucho más agresivo. ¿Por qué demonios me pregunta esto? Zrenia, sin embargo, no tenía energías para preguntárselo. Criado protestante, pero ahora agnóstico. Supongo, fue mi respuesta. Pareció respirar aliviado. Luego cortó. Vaya mierda. ¿Este tipo está loco? Mis pensamientos se interrumpieron al recibir un mensaje. Me había enviado una dirección y un número de habitación. Encuéntrame. Fue lo único que había escrito. Lo miré un segundo antes de recapacitar. Soy un idiota. Debería haberme largado. Oí que la puerta del vestuario se abría de golpe. Luego, pasos que se acercaban. Corría a toda velocidad, de hecho. Me volví loco. Me metí las cosas en los bolsillos y empecé a buscar una salida. De nuevo, solo había una opción. Empecé a correr hacia la entrada de la piscina. Mientras corría, empezaron a sonar unos puñeteros disparos detrás de mí. Podía ver que usaban silenciadores, pero vaya, eso no sirve de mucho cuando estás a solo 12 metros. De repente, sentí un dolor agudo en el costado. Vi una bala penetrar en una taquilla justo delante. Dios, no falló por mucho. Corrí más rápido de lo que creía capaz. Casi me caigo a la maldita piscina al salir a trompicones. El socorrista me gritó cuando salí corriendo por la salida de emergencia. No pude detenerme ahí. Seguí a toda prisa, dando vueltas a cada minuto, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Menos mal que estaba en el centro.
Me mimeticé fácilmente con la multitud. En un momento vi a un par de policías. Pensé en decírselo, de verdad. Pero ¿qué iba a pasar con eso? Buscarían a esos dos tipos, aparecerían sin nada. Vigilarían mi casa un par de días y luego suspenderían todo. No iba a resolver nada. Finalmente entré en una peluquería. Ya no podía correr. El barbero me miró como si estuviera loco. Al diablo, pensé. Mejor me hago menos conocido mientras estoy aquí. Hice que me afeitara todo. Pasé el resto del día haciendo varias compras. Una laptop usada, ropa nueva, unas vendas y unas gafas de sol. Al menos algo bueno salió de esto. El vuelo salía en un par de horas. Pedí un taxi y me dirigí allí. Y ahí estoy ahora. Aún me queda un largo camino por delante. A ver qué pasa. Al salir del aeropuerto, me estremecí por el calor. Dios mío, es noviembre. ¿Cómo puede alguien vivir aquí en verano? Llamé a otro taxi. Llegué a la dirección. Era un Holiday Inn. Me reí para mis adentros. Qué mal agüero, pensé. Subí a la habitación y llamé a la puerta. 1.000.000 de pensamientos me daban vueltas en la cabeza. ¿Y si era una trampa? De hecho, pensé en escaparme por un segundo, pero me di cuenta de que no serviría de nada. Después de 1 minuto, la puerta se abrió. Me invadió una oleada de sorpresa, pero, en retrospectiva, era justo a quien debería haber esperado. Era el otro tipo que vino a mi casa esa noche, el que no fue estrangulado. Sin embargo, no tenía muy buena pinta. Tenía un ojo morado y el labio partido, y parecía cansado en general. Me miró de arriba a abajo antes de hacerme señas para que entrara. Cojeaba un poco al caminar. «Buen corte de pelo», murmuró en voz baja. Se sentó en la cama y yo me senté en el sofá frente a él. Hubo un largo silencio. Todo el tiempo se quedó mirando al suelo. Para ser sincera, no supe qué decir, así que no dije nada. Finalmente, habló. «Podría ser mejor informarte qué está pasando». Luego procedió a soltarlo todo. Hace unos 4 años hubo un incidente en las catacumbas de París. Me dio escalofríos oírlo. 4 adolescentes decidieron que sería buena idea alejarse durante un recorrido. Supongo que se perdieron o algo así, porque no estaban allí al final. La policía prácticamente los registró por todas partes. Ni rastro de ellos. Finalmente, el gobierno decidió instalar cámaras infrarrojas por todo el lugar, solo para ver qué aparecía. Un día, una de las cámaras captó movimiento. Nadie anticipó lo que verían a continuación. Era el infierno manifestado. Una abominación de extremidades retorcidas, de alguna manera pegadas, se retorcía en la pantalla. Había 4 cabezas humanas pegadas en la parte superior de esa cosa. Puedes adivinar quiénes eran. Me quedé sin palabras. Pensé en ese video de las catacumbas. Me alegro de no haberme quedado para la gran revelación. Continuó. Decidieron enviar fuerzas de élite para exterminarlo. Al parecer, eliminó a 12 hombres antes de que lo desmantelaran. La pregunta era qué harían con el video. No podían simplemente deshacerse de él, pero tampoco querían que nadie lo viera. Y esto era más o menos en la época en que estaba ocurriendo todo el asunto de Snowden, así que no se sentían cómodos usando solo servidores gubernamentales. Así que aquí es donde entra en juego ese sitio web que vieron. Consiguieron a los expertos técnicos más experimentados para enterrarlo en las profundidades de Internet. Y hablo de ir tan profundo como pudieron. Se suponía que nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo, y nadie debía saber siquiera qué buscar. Me devané los sesos pensando en esto. Claro, sabía de qué iba, pero de ninguna manera estaba a la altura de los expertos del gobierno. Entonces, ¿cómo lo encontré? Continuó. Y funcionó bien por un tiempo. Hicieron un pacto con gobiernos de todo el mundo. Todo lo que consideraban inapropiado para el público se publicaba en ese sitio. Incluso se tomaron precauciones. Por cada cosa auténtica que había, publicaban 4 falsas. Para los pocos que lograron encontrarla. Espera, ¿qué? No podía creerlo. Él solo se rió. Sí, casi todo lo que viste era pura mierda. Casi todo. Los vídeos son más difíciles de falsificar. No sabía cómo sentirme. Me sentí un poco aliviado, supongo. Solo un poco. Él continuó. La lógica detrás de esto era que, una vez que la gente encontrara estas cosas,
Las investigaría más a fondo. Sin embargo, como eran inventadas, no aparecía nada y la página se descartaba. Solo un sitio de broma. Al menos esa era la idea. Sabía a dónde quería llegar. ¿Qué pasa con la gente que empezó a investigar las cosas reales? Zrenia suspiró. Mira, a nadie le habría importado un bledo si empezaran a soltarlo con sus amigos o por internet. La gente pensaría que están locos. Son los malditos que tienen que buscar pruebas, los que planean publicarlo. Sí, los silencian. Estaba a punto de decir algo. Creo que se dio cuenta porque me interrumpió. Mira, no me vengas con moralismo. No tenían por qué hacerlo. Fue su decisión, estaban cometiendo un delito. ¿De verdad crees que saber esto públicamente ayudaría a alguien? No, no lo haría. A veces la ignorancia es una bendición, ¿vale? Para ser honesto, tuve que estar de acuerdo. Pero aquí es donde las cosas se fueron al carajo. Continuó. Antes había unas 2 filtraciones al mes, y luego se dispararon a 20, y luego a las 50. Lo investigaron. Al parecer, circulaban rumores por la Deep Web y la Dark Web. Un rumor sobre una página que guardaba secretos que nadie debía ver. Decidieron averiguar lo fácil que era acceder a ese sitio, simplemente leyendo foros y demás. Los expertos tardaron unos 20 minutos en encontrarlo, simplemente resolviendo acertijos raros y luego siguiendo los enlaces ocultos que aparecían. Y luego estaba la pregunta final. ¿Qué buscas? ¿Lo has visto, no? Asentí. Al parecer, hay muchas respuestas posibles. En fin, no tenía sentido. Interrogaron a todos los que supuestamente debían saberlo. Alguien tenía que estar haciendo esto, ¿no? Nadie lo confesó. Sinceramente, todos parecían sinceros al decir que no lo habían hecho. Sabían las consecuencias. Tras una investigación exhaustiva y brutal, no se resolvió nada. Y entonces se dieron cuenta. En 2010, también habían finalizado una IA experimental. Les ahorraré los detalles, pero se descontroló. Nadie podía controlarla. En cuanto pensaron que podían acorralarla en una trampa virtual, simplemente desapareció. No volvió a aparecer, hasta ahora. Hizo una pausa, como si esperara a que yo atara los cabos. ¿Entonces crees que esta IA reapareció y ahora dirige a la gente allí? Zrenia pregunté. Dijo que no lo cree. Él lo sabe. Es la única explicación posible, afirmó. ¿Pero por qué? No lo sé, respondió. Empezaba a tener una corazonada sobre por qué me estaba pasando esto. Esta gente no me persigue porque vi esos enlaces, ¿verdad? Él simplemente asintió. Es lo que vi después. ¿Y crees que esta IA tiene algo que ver? Asentí de nuevo. Bueno, ¿qué vi? Se tomó un segundo antes de hablar. No podría decírtelo. Hay cosas que ni siquiera sé. Solo puedo decirte que hay grupos, personas por ahí, más allá de cualquier gobierno, que buscan este tipo de cosas. Este conocimiento prohibido, y, de alguna manera, saben que lo has visto, y quieren saber lo que sabes. ¿Y también vinieron a por ti?, pregunté. Sí, saben que hablamos contigo. Me invadió una oleada de culpa. ¿Yo hice que mataran a ese tipo? Sin embargo, esa culpa rápidamente se convirtió en frustración. ¿Qué demonios se supone que debo saber? No sé qué demonios vi. Soltó una risita seca. Bueno, a ellos no les importa, ¿verdad? Se pondrán a la defensiva ante cualquier cosa. ¿Y para quién trabajas? ¿Para el gobierno? Zrenia, pregunté finalmente. La pregunta me había estado rondando la cabeza desde que llegué. Más o menos, fue todo lo que respondió. Se levantó y sacó las llaves del coche. Tenemos que resolver esto. Tenemos que irnos. ¿A dónde?, pregunté. Las Vegas. En cualquier otra situación me habría sentido extasiado. Salimos y me condujo a un sedán viejo y destartalado. Discreto, dijo con una sonrisa. Me di cuenta de que solo intentaba animar el ambiente. El viaje fue largo y arduo. Apenas hablamos. Mi cerebro estaba frito en ese momento, así que no me molesté en hacer más preguntas. Sin embargo, sí recordé una conversación peculiar que tuvimos. Oye, si me pasa algo, debería haber un archivo en la BlackBerry llamado Contingencia. Allí estará todo lo que necesitas saber. Recuerdo que me sentí nervioso.
¿Qué? ¿Qué podría pasarte?, respondí. No lo sé, por si acaso, supongo. No pierdas ese teléfono. En realidad, sabía que podían pasar muchas cosas. Simplemente no quería admitirlo. Me despertó cuando llegamos a McCarran. Estaba confundido. ¿Tienes billetes de avión? No los necesito, respondió. Salió del coche y lo seguí. Lo que pasó después fue extraño. Simplemente pasó de largo. El personal de facturación, el de seguridad, todos. Ni siquiera le prestaron atención. A mí tampoco. Fue entonces cuando empecé a preguntarme quién demonios era este tipo. Al pasar junto a las tiendas y restaurantes cerca de la zona de salidas, dio un giro brusco. Me tambaleé al intentar seguirlo. Caminó hacia una puerta discreta situada justo entre dos tiendas. La abrió y lo seguí. Recorrimos varios pasillos, girando de vez en cuando. Varios hombres trajeados pasaron junto a nosotros, pero no parecían darse cuenta de nuestra presencia. Finalmente llegamos a otra puerta. Esta requería una tarjeta de acceso. Sacó una y la escaneó. No me di cuenta de lo enorme que era este lugar hasta que lo pensé después. Debimos de pasar por al menos otros 15 pasillos. En fin, la puerta daba a lo que parecía un largo tramo de escaleras. Bajamos unos 5 minutos antes de llegar a lo que parecía otra terminal. No parecía futurista ni nada por el estilo. Simplemente una terminal normal. ¿Seguro que aquí no hay aviones despegando?, Zrenia pregunté. Me dijo que tenía razón. Fue entonces cuando vi las vías del tren. Ahora, a esperar. Y se sentó en un banco. Genial. Había desistido de intentar reconstruirlo mentalmente, así que ni me molesté en preguntar qué era este lugar. A ver qué pasa, pensé. Pero como pronto descubriría, las cosas no son tan sencillas hoy en día. Vi un letrero de baño al fondo y me dirigí hacia allí. Mientras me lavaba las manos después de terminar, vi lo que parecía una tarjeta pegada en el lateral del espejo. La saqué y la miré. Era del tamaño de una tarjeta de presentación estándar, blanca, con texto negro, pero decía lo siguiente. De todas partes buscamos significado, a medida que pasan los segundos, desde el momento del destete, nuestro destino está sellado. Nos enfrentaremos al espectro. No necesitamos esperanza, tenemos nuestra fe. No nos detendremos hasta convertirnos en polvo. Todo por Dios, en quien confiamos. Qué escalofriante, pensé. Y luego le di la vuelta. En letras grandes y negritas decía FOTLG. No tenía ni idea de qué significaba. Sin embargo, en ese momento sentí que algo no iba bien. Es esa sensación de inquietud que sientes cuando algo no va bien. Necesitaba contárselo, quienquiera que fuese. Abrí la puerta y ya no estaba. Busqué un rato por la terminal, pero no lo encontré por ningún lado. Rayos, no había nadie más. El lugar empezó a vibrar ligeramente. El tren venía. Bueno, desde luego no iba a subir solo. Miré un poco más a mi alrededor antes de oír pasos bajando las escaleras. Genial, pensé. Ha vuelto. Entonces me di cuenta de que no eran solo un par de escalones. Eran varios. En lugar de ver una cara conocida, me recibieron 4 de lo que supuse eran hombres. No pude distinguirlos porque tenían la cara cubierta con un saco de arpillera con agujeros para los ojos. Algo así como el que usa el espantapájaros en Batman Begins. La única diferencia era un símbolo que parecía pintado con aerosol donde debería estar la frente. Era sencillo. Un semicírculo vertical atravesado por flechas angulares. Si mal no recuerdo, el resto de su atuendo era normal, simplemente ropa de calle. Me quedé paralizado. Y entonces me di cuenta de que a uno de ellos le goteaba un líquido del guante. Un líquido oscuro. Los siguientes instantes fueron un caos. Recuerdo que el tren se detuvo y esos tipos empezaron a correr hacia mí. Empecé a correr hacia el tren. Era un tren raro. Solo había una sección y un juego de puertas. No creo haber visto al conductor. Al acercarme, las puertas se abrieron automáticamente. Recuerdo que busqué desesperadamente un botón para cerrar, pero no había ninguno. Me quedé mirando horrorizado cómo esos bichos se acercaban cada vez más. Al estar a unos 10 metros, cerré los ojos y recé para que todo saliera bien.
Los abrí al oír patadas y golpes en la puerta. No se abría para ellos. Vi cómo sus ojos enloquecidos me seguían mientras el tren arrancaba. Estaba a salvo, pero solo por ahora. Encendí el teléfono de nuevo y lo revisé detenidamente. Efectivamente, el archivo de texto que mencionó estaba allí. Supongo que lo leeré pronto, cuando termine con esto. Ahora no sé a dónde voy, ni qué me espera allí. Me duele la cabeza. Solo sé que debería haberme quedado en Google. Encontré la parte secreta de la Deep Web que el gobierno no quiere que sepas. Hay archivos clasificados de fallos en la realidad y el Área 51. Ya no estoy tan seguro de qué pensar. O sea, antes no era tan obvio, pero el mundo cada vez tiene menos sentido. Abrí el archivo de contingencia. Esto es lo que contenía. A prueba de fallos. Agente incapacitado. Alias Jack Rust. Identidad censurada. Mensaje personalizado. Hola, si estás leyendo esto, supongo que estoy fuera de servicio. Una pena, supongo. Supongo que al menos llegamos a la terminal. Esto es lo que tienes que hacer. Sube al tren, hazlo en cuanto llegue. Solo hay un margen de 10 segundos para cualquiera. Ahora, será la quinta parada. Cuéntalas, la quinta en la que tendrás que bajar. No habrá anuncios, ninguna indicación, nada. No te duermas, solo presta atención. Este tren va rápido, pero aún así tardará. Ten paciencia. Mientras estés ahí dentro, no mires por las ventanas. De todas formas, no hay nada que mirar. Estarás en un túnel. Sin embargo, es mejor que no lo hagas. Verás, últimamente hemos tenido problemas. A veces, algo te devuelve la mirada. Y no puedes apartar la mirada. Ahora bien, lo que voy a mencionar a continuación no es probable. Diría que es una probabilidad entre 1000. Pero no tienes los medios para lidiar con ello, así que necesitas estar alerta. Si en alguna de las paradas ves o escuchas que se abre la puerta, escóndete debajo de los asientos. No debería haber nadie subiendo ahora mismo. Solo cierra los ojos y espera a que se vayan. Ahora bien, si siguen ahí después de la cuarta parada, lo siento. Una vez que llegues a la quinta, sal. Será otra terminal, muy pequeña. Debería haber escaleras a la derecha y una escalera de mano a la izquierda. Ni se te ocurra bajar. A medida que subas, debería oscurecerse. No te preocupes, esto es lo que debería pasar. Sigue tanteando hacia arriba. Al final, deberías tocar algo sólido. Es una roca falsa. Empújala hacia arriba y sal. Vuelve a colocarla cuando termines. Ahora deberías estar en un campo de trigo muerto. Esto es Texas, entre los condados de Crockett y Sutton, para ser más precisos. Empieza a mirar a tu alrededor. Deberías ver una pequeña granja abandonada a unos kilómetros de distancia. Ve hacia ella. Una vez dentro, busca un sótano. El lugar no es grande, así que deberías encontrarlo fácilmente. Una vez allí, baja. Ahora, las luces no funcionan, así que estará oscuro. Sube el brillo del teléfono si es necesario. Deberías buscar una puerta grande y roja. Solo hay una, así que si crees que la has encontrado, la has encontrado. Encontrarás un conjunto de botones numéricos junto a la manija. La contraseña es 5-3-2-5-6-7-8. Ahora, la siguiente parte es una pasada. No es que tengas que hacer ninguna locura. Es solo lo que te voy a contar. Verás, la razón por la que esta gente sabía dónde encontrarte era porque nos contactaron primero. Te habíamos estado monitoreando desde que estabas cerca de encontrar esa página. No te lo dije, porque iba a hacerlo. Al parecer, había un informante topo entre nosotros. Creemos que era miembro de una secta que creíamos extinta hace tiempo. La facción de los dioses perdidos. Así se hacen llamar. No entraré en detalles sobre ellos. Solo les diré que irían hasta el fin del mundo para encontrar lo que vieron ese día. Ese es su único objetivo. No son el único grupo que busca esto. Sin embargo, son los únicos que nos preocupan. Supongo que al oír esos acertijos, pensaron que esa cosa intentaba comunicarse con alguien, con ellos, intentando guiarlos hasta allí. Pero esta es la parte que no tenía sentido, lo que nos dejó a todos perplejos.
Nunca se suponía que vieras lo que hiciste. No se suponía que estuviera ahí. No tenemos ni idea de por qué estaba. Una de las cosas más extrañas fue que nadie había creado la página donde apareció. No sabemos cómo lo encontraste. Fuiste la primera persona que lo vio desde que lo retiramos del sitio. Aquí es donde las cosas se complicaron. En cuanto el informante se dio cuenta, ordenó una redada en nuestra sede de Texas. Ahí es donde van. Fue una masacre. Nos robaron el equipo y empezaron a rastrearlos ellos mismos. Por suerte, no estuve allí. Ya iba de camino hacia ustedes. Ahora bien, no trabajamos para el gobierno. Solo trabajamos con ellos. Pero estos políticos tienen un código ético anticuado, una idea anticuada de cómo solucionar las cosas. Verán, estos miembros de sectas no son fáciles de encontrar. Si lo fueran, los habrían neutralizado hace mucho tiempo. Por eso, existe un protocolo de contingencia para este preciso propósito. Lo llaman apagón. Si alguna vez descubrieran que este grupo tiene alguna posibilidad de encontrar lo que sea que hayan visto, lo pondrían en marcha. Créanme, eso no va a ser divertido para nadie. No están dispuestos a correr más riesgos. Por eso no se lo dijimos. Por eso no se lo dijimos a la mayoría de la gente de nuestra organización. Podrían revelarlo. Sin embargo, si todavía estás leyendo esto, eso significa que las medidas desesperadas pueden esperar. Una vez dentro, sigue recto hasta llegar a lo que parece una sala de control. En la esquina derecha, debería haber un escritorio antiguo fijado a la pared. Por suerte, es una de las pocas cosas que no se llevaron. Enciéndelo. Te pedirá una contraseña. Escribe primordial. Debería abrirse una trampilla en medio de la habitación. Baja las escaleras y te encontrarás con un montón de archivadores. Empieza a buscarlos. Busca una carpeta con el nombre Kane Hunter. Es un viejo amigo. Está ordenada alfabéticamente, así que no debería ser tan difícil. Esa carpeta debería contener su dirección. Entiendo que es mucho trabajo para un solo dato. Sin embargo, este tipo se mueve tanto que no me molesté en seguirle el ritmo. Tienes que ir a buscarlo. Él tendrá las respuestas que yo no tengo. En este momento es nuestra mejor opción. Dile que te envía Ben. Les dejo con este mensaje. La humanidad no debe volver a esconderse del miedo. Nadie más nos protegerá y debemos defendernos. Este protocolo gubernamental no es el camino a seguir. Buena suerte. Ese fue el final del mensaje. Era mucho que asimilar, como mínimo, pero parecía que tenía un trabajo que hacer. Por suerte, no subí al tren con nadie más. Me llevó un rato, pero finalmente llegué a la puerta del sótano de la granja. En cuanto entré, me invadió una densa peste. Sentí náuseas por reflejo. Una masacre. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Encontré un interruptor en la pared y lo encendí. Mientras la luz incandescente rancia inundaba el lugar, comprendí a qué se refería. Era una masacre, sin duda, y no había nadie para limpiarla. Conteniendo la respiración, pasé por encima de los cadáveres en descomposición y uniformados. Por mucho que intentara evitar mirarlos, no podía evitar bajar la vista de vez en cuando. Estaba a punto de desmayarme al llegar a la sala de control. Seguí las instrucciones y encontré la carpeta. En cuanto la encontré, salí disparado de allí. Al salir, la leí. Kane Hunter tenía 45 años y vivía en Hong Kong. Mierda, pensé. Estaba empezando a odiar viajar. Me costó un poco encontrar un camino. Finalmente conseguí hacer autostop hasta un pueblo. Desde allí, conseguí otro viaje al aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. Ahí es donde estoy ahora mismo. Estoy increíblemente cansado y no ayuda que me pique muchísimo la nuca. El vuelo fue largo, así que pude reflexionar sobre la semana pasada. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, y la verdad es que no sabía qué esperar de Kane Hunter. Recordé aquella terminal de trenes, la tarjeta que encontré en el baño, FOTLG, Facción de los Dioses Perdidos. Mierda. Finalmente llegué y tomé un taxi hasta la dirección de este tipo. A estas alturas, andaba con poco dinero. Durante el viaje, observé cómo las luces de la ciudad pasaban junto a mí. A primera vista, el mundo parecía tan sencillo.
Supongo que empieza a desmoronarse cuando lo miras desde dentro. Me dejaron en un complejo de apartamentos modesto. Supongo que podría decirse que es de clase media. Marqué el número de su habitación. Tardó un rato, pero por fin alguien contestó. ¿Quién es este? Parecía sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a las visitas. Me tomé un segundo para pensar qué iba a decir. Me envía Ben, necesito ayuda. Fue mi última respuesta. Casi al instante, oí que se abría la puerta principal. Bueno, allá vamos, pensé. Empecé a subir al 7º piso. Estaba a punto de llamar a su puerta cuando se abrió. Un hombre de mediana edad, bastante desaliñado, me llevó a su habitación. Con aspecto extremadamente ansioso, caminaba de un lado a otro mientras yo tomaba asiento. Finalmente se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Cómo que necesitas ayuda? Component Placement preguntó con voz grave y ronca. Sabía que estaba a punto de decirle algo que no quería oír. Vi esa cosa, y ahora me persiguen. Su expresión facial se contrajo al oír esto. ¿Quién te persigue? ¿Lo sabes? Su discurso fue rápido y desconcertante. La facción de los dioses perdidos, así creo que se llaman, fue mi respuesta. Ahora su rostro se puso completamente pálido. ¿Han vuelto? Me estremecí cuando él maldijo en voz alta justo después. Se sentó, hundiendo la cara entre las manos. Me miró. ¿Qué le pasó a Ben? Mi silencio fue suficiente respuesta. Él solo asintió. Era un buen tipo. Asentí en respuesta. Lo oí murmurar algo, pero no lo entendí. Ahora era el momento de plantear la gran pregunta. La pregunta para la que nadie parecía tener respuesta. ¿Qué fue lo que vi? Me miró fijamente unos segundos y finalmente habló. Trabajé en una estación espacial llamada Cronos 1. ¿Has oído hablar de ella? No, no lo había hecho, y eso fue lo que le dije. Bueno, eso es porque no se supone que debas hacerlo. Ahora bien, realmente no tenía idea de hacia dónde iba esto. Continuó contándome cómo el Cronos 1 solía orbitar el espacio a 1500 kilómetros de la ISS. Estaba destinado a usarse para navegación y comunicación, afirmó. Eso es lo que nos dijeron, al menos. Estaban haciendo otras cosas, sin duda. ¿Por qué si no iban a decir al público que existía? En fin, no duró mucho. Un día, recibimos un mensaje de la NASA. Había una especie de señal, proveniente de las profundidades del espacio. Bueno, más bien una anomalía, algo sin sentido. No explicaron qué significaba. En fin, estimaron que provenía de más allá del cinturón de Kuiper. Todo esto era extraño, por supuesto. Decidieron investigarlo. Hizo una pausa y dejó escapar un rápido suspiro mientras lo hacía. Enviaron una sonda interestelar hacia esta señal. Se estimaba que llegaría allí en unos 9 años. Y da la casualidad de que, unos 9 años después, estoy de vuelta en el espacio tras un descanso en la Tierra. Mientras estábamos allí, recibimos otro mensaje. La sonda había llegado aproximadamente al lugar de donde emanaba la señal. Iban a transmitirnos una señal para que la viéramos. Levanté una ceja. Él solo se rió de mi confusión. Sí, hemos avanzado mucho en tecnología espacial de lo que se le hace creer al público. A estas alturas, no creo que deba sorprenderse. En fin, todo el mundo está apiñado alrededor de los monitores, esperando a ver qué demonios captaba la sonda. Tengan en cuenta que solo había 10 personas en la sala en ese momento. Estaba demasiado apretada para que cupieran más, así que íbamos a ser los primeros a bordo en verlo. La transmisión finalmente apareció en la pantalla. Se detuvo, frotándose la sien. Casi parecía que le dolía pensarlo. Todo pasó rápido. Los gritos solo tardaron unos segundos en empezar. La gente se golpeaba la cabeza contra el suelo y las paredes. Era un caos. Todos perdieron la cabeza al ver lo que había en el monitor. La única razón por la que sobreviví fue porque no lo vi. Todavía estaba en el baño cuando llegó la transmisión. Salí en cuanto oí el alboroto. Aún así, me desmayé. Supongo que no se me da muy bien la sangre. Lo único que recuerdo antes de caer al suelo es ver a una persona solitaria pegada a la pantalla. Era el único que miraba en ese momento. Cuando desperté, empezaron a hacerme preguntas, pero no tenía respuestas. No lo vi.
Espera, ¿cuál fue la causa de su muerte?, pregunté. Suicidio, principalmente con fuerza contundente, respondió. Todos en esa habitación encontraron la manera de suicidarse. ¿Qué demonios?, pensé. ¿De verdad era esto lo que yo también había visto? ¿Y qué pasó con el otro? El que dijiste que seguía mirando. Él también se desmayó, pero solo por un minuto. Por lo demás, dijo que estaba bien. Ni siquiera lo mencionó. Cuando le preguntaban qué había visto, simplemente se encogía de hombros y decía que no sabía de qué hablaban. De hecho, lo conocía. Se llamaba Blake. Siempre había sido un tipo raro. Hubo otra pausa. Seguí intentando descifrarlo mentalmente. Kane continuó. Pero ese no fue el final de su historia. Me animé. Lo despidieron poco después. Parecía que ya no le importaba nada de lo que pasaba a su alrededor. Tenía esos arrebatos extraños y siniestros de vez en cuando, y asustaba muchísimo a todos con quienes trabajaba. Se estaba volviendo loco. Tras su último día, desapareció de la red. Ni su familia ni sus pocos amigos sabían a dónde iba ni a dónde iba. No había rastros de él por ninguna parte. Pero, sin que nadie lo supiera, recorría el país reclutando gente para una secta que había creado. Ya pueden imaginarse cómo se llamaba. No me llevó mucho tiempo armarlo. La facción de los dioses perdidos. Así es, continuó. Incluso escribió y publicó un manifiesto explicando por qué era necesario. Hablaba sin parar de que había algo intrínsecamente malo en el funcionamiento interno de nuestro mundo exterior, y que ni siquiera se suponía que existiéramos. Al parecer, nuestro sistema estaba corrupto, sea lo que sea que eso signifique. Estaba loco de remate, o tal vez fue lo que había visto lo que lo hizo así. Continuó explicando que Blake había estado buscando algo durante todo el tiempo que estuvo reclutando miembros. Había estado buscando las imágenes de la sonda. Verás, esa sonda sigue ahí, transmitiendo lo que sea esa cosa a una fuente a la que solo el gobierno tenía acceso. Supongo que has visto el sitio donde se guarda toda la información confidencial. Asentí. No estaría aquí si no lo hiciera. Al principio, ahí fue donde lo metieron. Según ellos, que unos cuantos hackers se golpearan la cabeza contra el teclado de vez en cuando no era gran cosa. Pero después de lo que pasó en Cronos, casi nadie se atrevió a mirarlo. Los pocos que lo intentaron, bueno, ya conocen la historia. Pero aquí es donde las cosas se complicaron de forma incomprensible. Lo que voy a contarles, casi nadie lo sabe. Esto incluye al 99% de los agentes del gobierno. Sacó una cartulina y encendió uno. Dio una calada larga y profunda antes de continuar. Después de unos 6 meses, volví al Cronos. Me ofrecieron una indemnización por retiro y silencio, pero decidí no hacerlo. Fui demasiado arrogante. Intenté fingir que lo que vi no me afectó. Fue un error. Apagó el cigarrillo y encendió otro. Era un día de trabajo rutinario. Estábamos terminando un trabajo de mantenimiento cuando oímos un zumbido profundo proveniente de algún lugar fuera de la estación. No se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes. Incluso ahora, no puedo reproducir cómo sonó en mi cabeza. Era simplemente extraño. Un grupo de personas empezó a mirar por las ventanas solo para ver qué pasaba. No participé. Después de esa grabación de la sonda, mi curiosidad prácticamente desapareció. Sin embargo, lo que sucedió después me hizo cuestionar en qué clase de universo vivimos realmente. Estaba almorzando en el comedor cuando oí un alboroto en los pasillos. Habría ido a ver qué pasaba, pero fue entonces cuando empezaron los gritos. No era normal. Sinceramente, no sonaba como algo que un ser humano debería haber podido producir. Recuerdo mirar a todos los demás en la habitación. No se movían. Todos estábamos en sintonía. Un par de tipos bloquearon la entrada con sillas. Sin embargo, no podíamos apartar la vista. Se filtraba una especie de luz por las rendijas de debajo y encima de la puerta, pero algo andaba mal. La luz no era de ningún color que hubiéramos visto antes. La familiaridad de estas descripciones me aceleró la mente. ¿Acaso no era esto? Esto es lo que había visto. Continuó. Recuerdo que me mareé con solo mirarlo unos segundos. Las horas siguientes fueron insoportables.
Los gritos no cesaban. Nuestra cordura colectiva estaba al borde del abismo. Todos nos sentamos, tapándonos los oídos y con los ojos cerrados, esperando el fin de esta mierda. Finalmente, la puerta se abrió y nos escoltaron fuera. Recuerdo mirar a mi alrededor y ver las paredes blancas de la estación ahora teñidas de rojo. El 90% de la tripulación murió ese día. Teníamos preguntas, por supuesto, sobre lo que había sucedido. Sin embargo, todos los que lo habrían sabido estaban muertos. Se recostó en su silla, sacó otro cigarrillo del cartón. Esta vez, lo acompañó de un trago de whisky. Continuó. Regresé a la Tierra poco después. Esta vez, no me ofrecieron volver a trabajar. Solo una indemnización y una cláusula de confidencialidad. Aunque, en ese momento, no me importó. Habría renunciado de todas formas. Ahora bien, aquí está la conexión con lo que viste. Ese día, estaba en casa, dándole vueltas a mi vida. Entonces oí que llamaban a la puerta. Era Ben. Me preguntó qué demonios había pasado en Cronos. Se lo conté. Pero lo que no entendía era cómo demonios sabía que algo había pasado. Nunca había trabajado con la NASA. Así que le pregunté. Dijo que una oleada de llamadas de socorro desde la estación llegó a la vez. Todas describían exactamente lo que había pasado. El problema era que no tenían forma de lidiar con esto. Habría llevado demasiado tiempo organizar una misión de rescate. Nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando a los altos mandos se les ocurrió algo improvisado. Tenían una corazonada. En realidad, era más bien un experimento. Revisaron el sitio web. Efectivamente, había sido violado de nuevo. Alguien estaba viendo las imágenes de la sonda. Lo rastrearon hasta una bodega abandonada en San Antonio, donde Ben se encontraba en ese momento. En ese momento, solo era un agente de campo, así que lo contactaron y le dijeron que fuera a revisarlo. Condujo hasta allí con un equipo SWAT. Cuando llegaron, fue un baño de sangre. Empezaron a dispararles en cuanto entraron. Quienquiera que lo estuviera haciendo, intentaba proteger algo. La mitad del equipo murió antes de que lograran asegurar el lugar. Detuvieron a los tiradores y comenzaron a registrar el resto del edificio. No había nada en los pisos superiores, pero luego llegaron al sótano. Solo había una persona allí abajo, sentada frente a un monitor. Se acercaron lentamente, gritándole que levantara las manos. Él lo ignoró todo. Un miembro del SWAT finalmente se acercó. Fue entonces cuando empezó a gritar de repente y se disparó en la cabeza. Sin duda, vio la pantalla. Nadie se le acercó después de eso. Todos siguieron apuntándole con sus armas y diciéndole que se diera la vuelta. El tipo finalmente lo hizo. Dijo que era Blake. Ben lo reconoció porque se había vuelto infame en círculos gubernamentales. Dijo que le sangraban los ojos y la nariz. Tenía la piel pálida como la luna. Solo dijo una cosa. Kane se detuvo y suspiró. Tomó un buen trago de whisky y me miró fijamente. No puedes detenerlo. Si no sucede hoy, sucederá tarde o temprano. Aún no nos ha llegado la hora de rendir cuentas. Ben dijo que esto le dio un escalofrío profundo. Me contó que Blake lo había dicho con tal tono y convicción que le causó desesperación y vacío. Le disparó inmediatamente después. Y también al monitor. Reunieron al resto de los miembros de la secta y los interrogaron. Obviamente, no cooperaron. Repetían las mismas palabras una y otra vez. Algún lema raro o algo así. En fin, los superiores llegaron un par de horas después. Felicitaron a Ben y le dijeron que se fuera a casa. Los informes de socorro por fin habían dejado de llegar desde Cronos. Espera, intervine. ¿Los informes dejaron de aparecer en cuanto dispararon a Blake? Kane se rió entre dientes. Era una risa seca, sin humor. Sí, continuó. Ya lo estás descubriendo, ¿verdad? Esta es la conclusión a la que llegaron. Lo que sea que la sonda estuviera captando, lo que sea que Blake estuviera observando, lo estaba observando a él. De alguna manera, se comunicaban. Era horrible pensar en ello. Kane continuó. Estaba enviando algo hacia la Tierra, algo incomprensible que nunca debimos ver. ¿Quién sabe qué quiere de nosotros? Probablemente nada bueno. En fin, decidieron asegurarse de que nadie más lo volviera a ver. Desconectaron la sonda.
Detuvieron la transmisión por completo. Estoy seguro de que pensaron que si no lo buscábamos, no nos detectaría. «Espera, ¿qué?», casi le grité. «¿Cómo demonios lo vi entonces?» «Eso es lo que me preguntaba», dijo. «¿Tienes alguna respuesta?» Intenté contarle sobre la IA, pero las palabras se me salieron de la boca, convirtiéndose en un mar de incoherencias. Me miró confundido. «¿Una IA? ¿De qué demonios estás hablando?», Zrenia preguntó. En ese sitio web había otra sugerencia. Me llevó allí, así fue como lo encontré. «¿Apuntes? ¿De qué estás hablando?» «Al diablo», pensé. Claramente no lo sabía. De todas formas, todavía tenía demasiadas preguntas en la cabeza, así que no le di más vueltas. «¿Cuántas otras personas conoces que lo hayan visto?», pregunté. Se burló. «¿Los que están vivos? Tú». Esto me dio escalofríos, continuó. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto tiempo lo miraste? Solo un par de segundos, ¿verdad? No, respondí. Casi medio minuto. Después de decir esto, su rostro se quedó en blanco. Me encogí de hombros. «Mira, no sé qué pensar de todo esto». Fue todo lo que logré balbucear. Con una expresión de asombro y contemplación, Kane miró al techo. Mientras lo hacía, las palabras del mensaje de contingencia resonaron en mi mente. «Fuiste el primero en verlo desde que lo derribamos». «¿Pero por qué yo? ¿Por qué era tan especial? ¿Por qué tenía que verlo?» Kane comenzó a hablar de nuevo. «Las computadoras podrían saber más sobre la humanidad de lo que nosotros jamás sabremos». Lo miré confundido. «¿Qué declaración tan extraña?», continuó. «Si realmente fue una IA la que te envió esa página, tal vez signifique algo». «¿Significa algo? ¿Cómo qué?», Zrenia. «Nadie más parece capaz de soportar ver esa cosa. Pero, al igual que Blake, tú pareces ser la excepción». Realmente pensé en esto. Tenía razón, ¿verdad? Sea lo que sea esta cosa, parecía llevar a la gente al borde de la locura con solo unos segundos de exposición. O sea, no sabía qué veía. Y desde luego no me gustaba verlo, pero estaba más o menos en un estado mental normal. Sin embargo, había una pregunta más que no podía ignorar. Esos miembros de la secta que fueron detenidos no eran los únicos. ¿Dónde estaban? Había otros miembros. Kane asintió. Intentaron convencerse de que eran ellos, que esto ya estaba hecho. Eso era lo que todos querían creer. Subestimar la influencia de Blake fue el mayor error que pudieron haber cometido. En ese momento, ya no quería pensar más en ello. Necesitaba un respiro de esta conversación. Le pregunté si había algún sitio donde pudiera descansar. Me dijo que había un colchón extra en el armario. Necesito dormir. Pero no antes de terminar de sacar esto. 1.000.000 de pensamientos me dan vueltas en la cabeza mientras escribo. Ben dijo que este tipo era nuestra mejor opción, pero no se ha resuelto nada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Quizás esta contingencia del apagón era necesaria. Si todo lo que he oído es cierto, podría ser la única opción. Dios, esta picazón en la nuca me está matando. En fin, parece que pronto tendré que tomar una decisión. Editar. Kane y yo acabamos de oír a alguien intentando abrir la puerta. Echó un vistazo por la mirilla y me dijo que había gente con máscaras raras afuera. Esto no está bien. ¿Sabes que dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes? Bueno, eso también aplica cuando crees que te van a fumar. No tardaron mucho en derribar la puerta. El problema es que saltar por las ventanas no era una opción. Intenté abrir la ventilación del baño, pero ya estaban dentro del apartamento. Recuerdo haber visto a Kane sacar una pistola de un armario de la cocina antes de ser apuñalado por un hombre enorme. Todo esto ocurrió en lo que parecieron segundos. Lo último que vi antes de desmayarme fue la culata de un rifle acercándose a mi cara. Desperté un rato después, boca abajo en el suelo polvoriento de una habitación oscura y vacía. Me dolía la cabeza. No estaba sujeta, pero no tenía a dónde ir. Una puerta daba al exterior y estaba cerrada con pestillo. Giré la cabeza y vi a Kane paseándose al otro lado. «Mira, yo no los traje aquí». Intenté razonar con él. Parecía enojado. «Oh, no lo dudo», respondió. «Al menos no a propósito. Saben que no puedo ayudarlos.
Lo habría intentado hace tiempo. Siguió con un suspiro. Esto está jodido. Me aparté de él y empecé a tantear las paredes. Me despertaba la ilusión de que habría una salida secreta. Y era una ilusión. Tras mi inútil intento de escapar, me senté en una esquina. Pensé que esto no tenía un buen final. Kane pareció leerme la mente porque intervino. «Sabes que no puedes decirles cómo llegar». Me miró de nuevo. Esta vez, su semblante era totalmente serio. «No puedes soltar esa cosa por aquí. No es una opción». Al principio me molestó. Me pedía que aceptara lo que seguramente sería tortura y luego la muerte. Pero luego lo pensé. Esto me trascendía. No había escapatoria. La puerta se abrió de golpe. Entraron unas 5 personas, todas con esas malditas bolsas en la cabeza. 2 llevaban escopetas. «¿Estás despierto?» «Bien», dijo el de adelante. Reconocí esa voz al instante. «¿De verdad?» Se la quitó, mostrando una gran sonrisa. Era Jackson. No tenía por qué ser así, ¿sabes? Podrías haberme dicho cómo llegar. Recordé la conversación que tuvimos en el restaurante. Le expliqué claramente lo que había escrito en el mensaje. No le funcionó, pero lo dejé de lado. En ese momento, estaba furioso, como si hubiera importado. De todas formas, malditos psicópatas habrían arruinado el mundo. Él solo suspiró. «¿Ruina? Mira, no espero que lo entiendas. Solo que cooperes. Pero este mundo no está bien. Fue un error». «Así que solo siguen las órdenes de un loco muerto, ¿eh?», rió Kane. «Parece que ustedes son los errores». Uno de los hombres se acercó y le golpeó la cara con el cañón de la escopeta. Se oyó un crujido terrible al caer al suelo. Empezó a toser sangre. «¿Por qué no me matan? No puedo ayudarlos. No lo haría si pudiera», murmuró mientras se apoyaba contra la pared. Jackson rió entre dientes. «Number. Esto es algo que todos necesitamos ver. Cuanta más gente dé testimonio, mejor. Es la mayor salvación que cualquiera podría desear». En ese momento, solo estaba diciendo tonterías. Sin embargo, no me apetecía discutir. No había manera de hacerle cambiar de opinión. Aún así, tenía preguntas. «¿Cómo me encontraste?» «No tiene sentido». Se acercó a mí y me metió la mano detrás de la oreja. Sentí un dolor agudo en la nuca cuando sacó lo que parecía un pequeño chip de computadora. «Ah, ¿con qué era eso?» Solté un suspiro de exasperación. «Es curioso, pero esto no fue obra nuestra», dijo mientras lo tiraba. «¿De qué demonios estás hablando?» «Zrenia». Pero luego lo pensé. Cuando esos tipos me disparaban en el vestuario, juro que sentí algo en el cuello. Pero en ese momento, simplemente no te importa. Jackson sonrió al ver el horror en mi rostro. «Podemos agradecerles a esos tipos por eso. Es una pena que no estén aquí para verlo. Todos siempre se resisten. Solo los afortunados lo entienden de verdad». Recordé el mensaje de Ben. Muchos grupos buscan esto, pero solo le tememos a uno. «¿Quiénes eran?», le pregunté. «No lo sé», respondió. De todas formas, nunca importó. En ese momento, estaba reviviendo mentalmente todo el viaje, pensando en dónde metí la pata. «¿Cómo llegaste a la terminal? Necesitabas una tarjeta de acceso». Jackson sacó uno del bolsillo. «Ah, sí, lo olvidé. Mataron a todos los que tenían uno. Estaba frustradísimo, no solo con él, sino con toda esta maldita situación. Eso que quieres enviarme, ¿sabes siquiera qué es?». Hizo una pausa. Una mirada de pura contemplación se dibujó en su rostro. «Te diré lo que me dijo Blake. No nos corresponde saberlo. No pertenecemos aquí. Y con cada segundo que permanecemos, el universo se deteriora. Necesitamos corregir esto. Es gracioso. Estos tipos realmente creían que buscaban algo bueno». «Fe ciega, ¿eh?», repliqué. «Son patéticos». Jackson arrugó la nariz ante esto. Su expresión se transformó en una de pura rabia. «Ya es suficiente». Hizo un gesto a los 2 hombres que estaban a su lado. Empezaron a sacarme a rastras de la habitación. Al salir, oí a Kane gritándome que no podía rendirme. Intenté arrebatarle la escopeta, pero fue un intento patético. No pude hacer nada. Me arrojaron a otra habitación.
Esta vez era más grande. Supongo que el resto de la secta también estaba allí, porque había unas 15 personas de pie, alineadas en el perímetro de la habitación, todas con esas bolsas sobre la cabeza. También había una computadora instalada en el centro, con cables por todas partes. Me obligaron a sentarme en una silla frente a ella y me ataron las piernas. «Adelante», resonó la voz de Jackson detrás de mí. «Todos esperan». Al principio me negué. De verdad que sí, pero supongo que eso era lo que esperaban. Primero vino el ahogamiento simulado. No sé si lo han experimentado, pero definitivamente no fue agradable. Sin embargo, tampoco fue suficiente. Sin embargo, lo que vino después casi lo fue. Uno de los hombres sacó un bisturí y empezó a cortarme el dedo meñique del pie. Lentamente. Lo hizo durante lo que pareció una hora. Luego vino la sal. Fue un dolor que trascendió todo lo que había sentido antes. Finalmente, terminó cauterizándolo. «Tienes 9 más», dijo la voz de Jackson a mis espaldas. «Puedes acabar con esto cuando quieras. Puedes morir como se supone que debes hacerlo». Escucharlo decir eso me motivó aún más a mandarlo a la mierda. Pero admito que estaba a punto de desmoronarme. Lo siguiente fue increíblemente insoportable. Empezaron a rasparme la piel del hombro. No habría sido tan malo si no fuera por el agua hirviendo que me echaron después. «Vale, vale», Zrenia exclamé por fin. Pararon y empezaron a aplicarme crema en la quemadura. Fue puro éxtasis. Escuché a Jackson exhalar lo que parecía un suspiro de alivio. Un chico inteligente, pero todo era una artimaña. Solo necesitaba un segundo de descanso. Mi plan era llegar a la consigna y luego voltear la maldita mesa. Si me iban a torturar hasta la muerte, lo haría con una explosión. El espíritu humano es difícil de quebrar. 1.000.000 de pensamientos me pasaron por la cabeza mientras repasaba todo el maldito proceso. Recuerdos de familia y amigos. Tiempos mejores. Resolví esos acertijos y encriptaciones hasta que esa maldita pregunta volvió a surgir. Quid quaeris? Estaba a punto de llevar a cabo mi frenética destrucción cuando vi algo pequeño en la esquina del monitor. Era difícil de leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Era texto, solo 2 palabras, esta vez en inglés. «No te preocupes». Me quedé mirándolo un segundo. ¿Qué demonios significaba? Fue entonces cuando caí en la cuenta. Recordé lo que Ben le había dicho a Kane. Solo Blake estaba sentado frente a esa computadora en el sótano. Era el único que observaba. Todos los que vieron esa cosa se volvieron locos y se suicidaron. De alguna manera, la IA también lo sabía. Sonreí para mis adentros. Sentí que alguien me tocaba la espalda. «No me digas que has cambiado de opinión. Podemos volver a cambiar», resonó la voz de Jackson. «No te preocupes», respondí. Respondí a la pregunta inicial. Lo que también me interesa. La lista de enlaces que ya conocía apareció pronto ante mí. Empecé a desplazarme hacia abajo, haciendo clic en varios enlaces, hasta que apareció una pregunta familiar en la esquina. Hice clic en sí. Y así, sin más, allí estaban. Los 4 enlaces. Me recosté en la silla. «Bueno, ahí está. El primer enlace es el que buscas». Los observé mientras se reunían a mi alrededor. «¿Es la primera vez que lo ves?», Zrenia pregunté. Vi a Jackson asintiendo con el rabillo del ojo. Blake cometió un error. Pensó que no estábamos listos. Siempre lo estuvimos. Me desataron de la silla. Jackson me puso la mano en el hombro en señal de agradecimiento. «No lo sabes, pero acabas de hacer algo bueno». «Perdóname», respondí. «¿Ben sigue vivo? Necesitaba saberlo». Jackson asintió. «Bueno, ¿dónde está? ¿Por qué importa en este momento? Solo quiero decirle que se prepare. Al menos se lo debo». Jackson suspiró. Sacó un papel con una dirección y un código postal garabateados y me lo entregó. «Buena suerte con eso», señaló a un par de miembros armados. «Síganlo», por si volvió a mentir. Obedecieron. Apenas pude contener una sonrisa mientras me acompañaban a la salida. Cerraron la puerta tras ellos y me apuntaron con sus escopetas. Solo podía hacer una cosa en ese momento: esperar, escuchando atentamente. Se oyeron algunas voces apagadas antes del silencio. Empecé a contar. 1, 2, 3, 4.
Y entonces vinieron los gritos. Aunque lo esperaba, me estremecí. Kane tenía razón. Esos sonidos no deberían haber salido de un ser humano. Los dos tipos que me custodiaban se pusieron furiosos. Uno entró corriendo y el otro se tambaleó. Miraba a mí y a la habitación, así que lo desarmé fácilmente y le reventé las rótulas de un disparo. Supongo que se golpeó la cabeza contra el suelo porque se quedó inerte. Fue entonces cuando la cacofonía de disparos empezó a resonar desde dentro de la habitación. Duró unos 10 segundos y luego se hizo el silencio. Con una escopeta en mano, entré. Había cadáveres esparcidos desordenadamente por la habitación. Pedazos de los sacos de arpillera que llevaban puestos estaban pegados a las paredes manchadas de sangre. El monitor estaba boca abajo en el suelo, con fragmentos de pantalla por todas partes. Solo quedaba una figura retorciéndose, Jackson. Supongo que realmente se dedicaba a esto. Murmuraba algo incomprensible mientras serpenteaba hacia una pistola perdida. Pensé en terminar el trabajo por él, pero eso solo sería acabar con su sufrimiento. En cambio, recorrí la habitación y saqué los cargadores y casquillos de todas las armas. Me miró por última vez antes de irme. Su piel estaba más pálida que la nieve. Brazos y piernas temblaban. Su expresión era una mezcla de sorpresa, consternación y confusión. Parecía que estuviera pidiendo algo. Simplemente le hice un gesto obsceno y cerré la puerta. Esto era lo que quería, ¿no? Bajé a la habitación donde Kane aún estaba. Había recogido las llaves de uno de los cadáveres. Para entonces, la crema del hombro y la adrenalina estaban desapareciendo. Una oleada de dolor me golpeó de inmediato. Me tambaleé un poco antes de llegar a la puerta y abrirla. Kane dio un salto cuando entré. Al principio pareció aliviado, y luego horrorizado. ¿Por qué lo hiciste? Las palabras salieron entrecortadas de su boca. Negué con la cabeza. Exhaló aliviado. Quería echar un vistazo rápido a la habitación antes de irnos, solo para asegurarse. Jackson seguía allí, retorciéndose violentamente en un rincón, de espaldas a nosotros. Esa fue la última vez que lo vi. «Esto será una grata sorpresa para alguien», dijo Kane antes de cerrar la puerta. Salimos de allí después de eso. Resultó que estábamos en el sótano de una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Hicimos autostop de vuelta al pueblo. Regresamos al apartamento de Kane, donde decidió comprarme un billete de avión de vuelta. «Es lo menos que puedo hacer», dijo. «¿Y a dónde? ¿Dijiste que eras de Delaware?» Miré la dirección que tenía en la mano. «Number primero, tengo que ir a Las Vegas». Kane se rió entre dientes. «Bebiendo toda esta experiencia, es comprensible». Empezó a reservar el billete. «¿Quieres verlo?», Zrenia pregunté al terminar. Arqueó una ceja. «¿Ver a quién?» «Ben». Hizo una pausa, mirando al suelo un segundo antes de responder. «No, la verdad es que no». Me devolvió la mirada. «Dile que le deseo lo mejor, que tenga cuidado», lo dijo en un tono tan sombrío. Me di cuenta de que solo quería acabar con todo aquello, no volver a pensar en ello. Ver a Ben no le serviría de nada. Me dio dinero para el taxi antes de despedirnos. Tuve que preguntarle una última cosa antes de irme. «¿Crees que este es su fin?» Lo pensó por un segundo antes de responder. «Tiene que serlo». Me dirigí al aeropuerto. Debo decir que se siente raro caminar sin un dedo del pie. Supongo que me acostumbraré. Una vez en Las Vegas, tomé otro taxi hasta la dirección. Era una casa destartalada en medio de un barrio peligroso. Entré rápidamente y empecé a buscar. Debí de haber revisado todo el lugar antes de oír un suave crujido proveniente del sótano. Bajé corriendo y empecé a gritar el nombre de Ben. El crujido se hizo más fuerte. Venía de una habitación del fondo. Probé la manija, estaba cerrada. Al final, la bajé de una patada. El polvo me golpeó la cara al entrar. Ben estaba tumbado allí, sobre un colchón sucio en medio de la habitación. Tenía moretones por toda la cara y parecía que no había comido en días. Había paquetes de ramen instantáneo esparcidos por el suelo. Se giró para mirarme y sonrió. «Sabía que podías hacerlo», exclamó. Miré a mi alrededor. Había un pequeño televisor, hecho añicos en el suelo. Sí, querían que lo viera en las noticias.
Volvió a sonreír. ¿Y qué va? Lo levanté y lo saqué de allí. Tranquilo, estoy bien, dijo mientras se estabilizaba. Una vez afuera, respiró hondo. Dios mío, no quiero ni pensar en lo que me pesqué en esa habitación polvorienta. Me reí. Pensé que esta mierda por fin había terminado. Ben se hizo una revisión y se curó. A mí también me revisaron el hombro. Terminamos jugando a las tragamonedas, yendo a un buffet de mariscos y luego al karaoke. Fue el mejor momento que he tenido en mucho tiempo. Me estaba preparando para irme a la mañana siguiente. Ben dijo que tenía trabajo que ponerse al día. La verdad es que yo también. O sea, no es que mi trabajo me estuviera esperando a mi regreso. Nunca me dijiste para quién trabajabas ni a qué te dedicabas, le dije mientras nos preparábamos para salir del hotel. Se rió entre dientes. Sí, fue a propósito. Oh, vamos. Después de todo esto, ¿todavía lo mantienes en secreto? Le di un codazo casual. Después de todo esto, ¿aún quieres saber más? Me empujó hacia atrás. Me tocó reírme entre dientes. Tocado. El viaje en taxi a McCarran fue tranquilo. También la caminata a la terminal. Yo regresaba a Delaware y él iba a Corea del Sur. Finalmente habló unos 2 minutos antes de su llamada de embarque. Me gustaría pensar que hago todo lo posible para proteger al mundo de la extraña porquería que lo habita, para asegurar las cosas que la humanidad jamás debería ver, para encerrarlas para siempre. Me dio una palmada en la espalda antes de levantarse para irse. Mantente en contacto, ¿sí? Sabes cómo encontrarme. Y así se fue. Esperé unos 30 minutos más antes de que mi vuelo estuviera listo. Dormí como un bebé todo el tiempo que estuve en el aire. Cuando llegué a casa, estaba rodeada por una cinta policial. Llamé a la puerta de mi vecina para preguntarle qué había pasado. Bueno, ya lo sabía, pero tuve que fingir que no lo sabía. Pareció sorprendida cuando me abrió. Al parecer, vio a 2 hombres entrar en mi casa y llamó a la policía la noche que fui al restaurante. Todo el mundo te ha estado buscando. ¿A dónde demonios te has metido? Haciendo turismo, respondí. ¿Los atraparon? No, respondió. Pero encontraron unas tarjetas raras por toda tu casa. Decía algo así como FTLOG en la parte de atrás. ¿Quiénes eran esos locos? Me reí entre dientes y le di las gracias. Después de explicarle la situación a la policía y declarar, por fin volví al punto de partida, a la normalidad. Encontré un nuevo trabajo poco después y volví a la rutina. Se acabó, ¿no? Pero, aunque intento no pensar más en ello, parece una tarea abrumadora. A veces me quedo en la cama, mirando al techo, intentando imaginar lo que vi. Todavía tenía demasiadas preguntas. Había otros 3 enlaces, ¿verdad? ¿Qué demonios eran esos? Intenté decirme que no me importaba, pero era mentira. Pienso a diario en lo que Kane me dijo. Tú y Blake son la excepción. Quizás signifique algo. Quizás sí significó algo. Siento que ese sitio me llama constantemente. Sé que suena extraño, pero lo percibo. Esos enlaces solo esperan ser vistos por alguien. Por mí. La IA también intenta comunicarse. He estado viendo pequeños mensajes en la esquina de mi pantalla incluso cuando navego por internet. ¿Estás satisfecho? Zrenia. Buena pregunta. Lo fui.